podíamos esperar. Antes de nada, excusar la asistencia de Juan Ignacio de Mesa, el presidente de la Real Fundación de Toledo, que no ha podido acompañarnos hoy, pero bueno, pues estamos los del ciclo del grupo de investigación del Tajo para dar la bienvenida igualmente. Hoy tenemos el honor de escuchar a Miguel Ángel Sánchez. Miguel Ángel Sánchez es arquitecto técnico de profesión, pero aquí viene en calidad de presidente de la plataforma de Talavera, de los ríos Tajo y Alberche. Y bueno, realmente antes decía investigador y él no se llama a sí mismo investigador, pero realmente yo creo que es una de las personas que más sabe del Tajo porque más ha investigado el río Tajo a lo largo de, que son 10 años ya de existencia de la plataforma de Talavera, 9 años, casi 10, y casi 10 años investigando para poder denunciar el estado en el que se encuentra el Tajo, en este caso su paso por Talavera, pues da para mucho. Mucho estudio de planes hidrológicos y bueno, pues de mucha documentación, que es lo que le hace formar parte del grupo de investigación del Tajo nuestro de la Universidad de Castilla-La Mancha de propio derecho. ¿De acuerdo? Así que sin más, os parece le escuchamos. Creo que se iba a poner allí. El Tajo es una sala de conciertos de agua, con plateas de juncos, puentes de anfiteatros, desde donde se escucha cantar las más hermosas canciones de las bocas de peces y pájaros. El Tajo es una sala de música que suena al compás de la vida de todo lo creado. Música de mi infancia, mi inocencia perdida, que guardan en sus trinos los peces y los pájaros. Buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia y muchas gracias por la tan inmerecida como colorosa presentación de Beatriz. Para mí representa algo muy especial estar aquí, en este lugar, ante ustedes, para hablarles del Tajo esta tarde. El Tajo, el río que nos cruza aquí abajo y que nos escucha y que se lleva en silencio nuestro cariño, nuestro silencio, nuestro olvido, nuestro desprecio y casi siempre arrastrando una enorme decepción. Porque aún hoy, bien dentro del siglo XXI, en pleno año 2015, no hemos sabido despojarle del yugo que lo aprisiona y lo anula. Quiero dar las gracias a la Real Fundación de Toledo y a don Juan Ignacio de Mesa, no solo por esta oportunidad de expresarme en su sede, es un honor, sino también por su implicación en la defensa y denuncia de la situación del Tajo. No podría ser de otra manera, creo yo, en una institución que vela en el sentido más amplio de la palabra por la ciudad de Toledo. Y estarán conmigo en que Toledo no se puede entender, explicar ni proyectarse hacia el futuro sin tener en cuenta al Tajo. Agradezco de nuevo su compromiso y valentía, porque es signo de valentía en estos tiempos levantar la voz por nuestro río. En tiempos de medianías, cobardías y mediocridades, es un lujo que la Real Fundación de Toledo, como la propia Roca Tarpeya, destaque como un faro arrojando luz y palabras sobre el Tajo. Gracias. Y, por supuesto, agradecer también la implicación de la Universidad de Castilla-La Mancha, que poco a poco, por fin, va madurando y tomando conciencia de su responsabilidad, en este caso con el río Tajo y su estado. Pero aquí, si me permiten, quiero dar concretamente y muy especialmente las gracias a Beatriz, porque todo esto y mucho más es posible por su tesón y cabezonería. Este ciclo de conferencias, el del año pasado y probablemente el del año que viene, también el grupo de trabajo creado desde el seno de la propia universidad, todo gracias a ti. Gracias de corazón por tu empeño en irnos cazando uno a uno, echándonos en lazo, recordándonos fechas, mandándonos correos, compromisos. Muchas gracias. He comenzado con unos versos de un poeta talaverano, de Joaquín Benito de Lucas, un poeta que nació sobre el Tajo, en una casa, en una antigua casa de peones camineros, sobre el remendado puente romano que durante siglos cruzó el Tajo en Talavera,
y que el río Tajo derrumbó y volteó una y otra vez. Y el puente, que una vez caído, los hombres y mujeres de mi ciudad volvieron a levantar una y otra vez. Hoy quizá les decepcione, porque a la hora de plantear esta conferencia, desde hace unos meses tuve claro que no se trataba de venir a contar penas, a llorar, a decir lo mal que está el Tajo. Lo poco que hacen por él las administraciones, de todo nivel y pelaje. Las de ahora y las de antes. ¿Para qué? Los magníficos conferenciantes que me han precedido aquí ya lo han dejado muy claro, meridianamente claro. Y podemos ver sus vídeos que religiosamente Aurelio va colgando en su blog cada vez que terminamos nuestras conferencias. Y en todo caso, aquí estamos en Toledo y simplemente si nos asomamos al Tajo podemos contemplar el rastro de espumas que esta tarde, por ejemplo, lleva el río, bajo el puente de Alcántara o bajo el puente de San Martín. Y aquí nos queda claro cuál es su estado de conservación. Esto no es Bruselas, donde hace un par de meses me costaba trabajo convencer a los eurodiputados del norte de Europa, eurodiputados suecos, alemanes, de que esas fotografías que les estábamos mostrando, ese río con cientos de peces muertos, con espuma, con grasa, eran fotografías, de ahora, del año 2015, de un río de España, de un río a su paso por una ciudad como Toledo. No se lo creían, porque para ellos esa imagen de río es un río ya de hace 40 años, un río como estaban los ríos en el norte de Europa en los años 70, los años 80, pero no, por supuesto, un río del siglo XXI. Pero nosotros ese río le tenemos aquí, en Toledo, en Talavera, en Aranjuez. El papel, las leyes lo aguantan todo, nuestros sentidos no nos mienten. Nuestros ministros y ministras van a Europa y mienten descaradamente. Dicen que el Tajo está bien, pero no lo está. Nosotros y el río lo sabemos. Hoy, como les digo, podría parapetarme detrás de alguno de los muchos PowerPoint que tengo y que uso para explicar la situación del río. Cientos de gráficos, números, cifras, tramos en color rojo, incumplimiento de directivas europeas, de leyes. Esto es importante, por supuesto, pero no es lo más importante. Porque al final he llegado a una conclusión, y es que nos están llevando al huerto, a su campo, que nos están arrinconando, que nos están haciendo jugar con sus cartas marcadas, y caemos en la trampa una y otra vez, y creemos, como somos de corazón noble, que entrando en su garito de trileros, jugando con sus cartas trucadas, con sus reglas trucadas, admitiendo incluso que nos saquen algunas de la manga, que los dados estén trucados, creemos ilusos que aún así, admitiendo sus trampas y sus reglas, tenemos alguna oportunidad de ganar. Pero es imposible, ya se lo digo. Llevo meses rodeado de miles de folios, miles, el plan de Cuenca anterior de 1998, el censurado del año 2011, el actual del año 2014, el novísimo que nos están preparando ahora para el 2016. Tengo sobre la mesa miles de datos, de estudios hidrológicos, hidrobiológicos. Estamos trabajando en las demandas que tenemos interpuestos como plataforma ante el Tribunal Supremo, 3 quejas ante la Unión Europea, ante la Comisión Europea. Durante estos últimos meses he dibujado literalmente en un sistema de información geográfica todo el Tajo, afluentes y ríos, me conozco. Le conozco todos los puntos de vertido, la problemática en cada sitio. Yo, si quieren, también de eso les puedo hablar, pero si quieren lo dejamos luego para el turno de preguntas, si quieren algún dato más concreto. Llego a una conclusión y les adelanto un dato, después de analizarlo todo y tenerlo todo bastante claro. El Tajo se puede recuperar, y es muy sencillo. Quizás sea uno de los ríos más recuperables fácilmente de toda Europa o de todo el mundo. Solo hay que dejar que fluya el agua desde su cabecera hacia el tramo medio y depurar mejor el agua de la Comunidad de Madrid. Y así, si hacemos eso, simplemente con eso, con 2 acciones muy concretas, nos podríamos bañar de verdad otra vez en el Tajo. El río podría volver a tener crecidas como las que lleva décadas sin tener, que modelaran su ribera y que limitaran el crecimiento de determinada vegetación de ribera. Si se hiciera eso, el Tajo volvería a tener vida, pero vida con mayúsculas. Es posible, pero no hay voluntad política de hacerlo. El Tajo es un río secuestrado,
Durante 40 años lo han encerrado en un Guantánamo muy particular y allí continúa. Es como el conde de Montecristo, que está en su cárcel sin saber muy bien por qué, pero allí sigue hasta que se fugue. No voy a decir que las cosas están peor, que no se ha avanzado durante estos años, que nada de lo hecho ha servido para nada. No, eso no lo voy a decir, no lo voy a decir nunca. Tampoco voy a decir que miles de horas de trabajo, de reuniones, de viajes, de noches sin dormir, de participaciones en comisiones, viajes, conferencias, no han servido para nada. No, jamás, jamás lo voy a decir. Y no lo voy a decir por dos cuestiones. La primera, porque creo profundamente que no es así. Eso es lo primero. Y ahora intentaré explicarlo más adelante, aunque no sé si habré sido capaz. Y la segunda, porque si lo admitiese, sería admitir un fracaso personal. El mío, un fracaso vital. Y no estoy dispuesto a hacerlo. No mientras me quede vida, porque el compromiso con el Tajo es un compromiso que adquirí de por vida y no soy persona dada a traiciones ni acostumbrada a perder. Escribió Pessoa aquello de que por el Tajo se va al mundo, que en portugués suena mucho más bonito que en castellano. Cada uno de nosotros somos memoria que crece. Somos como un pedazo de barro del Tajo que el alfarero de la vida va dando forma en el torno. Despacio, con elegancia, agua y arcilla que la luz y el sol de la vida dotarán de belleza, pero también de mucha fragilidad. Mis primeros recuerdos son del Tajo en Talavera de la Reina, mis primeros recuerdos infantiles, mi ciudad. Y recuerdo un río desbordado, un río inmenso en la vieja Alameda de Talavera, de Álamos Negros, que ya no existe desde hace más de 30 años. Un río inmenso que se desbordaba, y yo recuerdo bajar desde el Prado, desde los jardines del Prado hasta la playa de los Arenales, la de verdad, la que existía entonces. Era un río inmenso en aquellos inviernos de mediados de los 70 del siglo pasado, donde recuerdo que lo oías de lejos, desde la barriada donde vivía yo con mis abuelos en Patrocinio, desde 1 kilómetro se oía el río caer por las azudas de la Morana. El río, entonces, y tengo esa imagen grabada, una de las primeras imágenes, era como esos documentales que vemos en la televisión, de los glaciares que se van rompiendo en el Ártico. Eran inmensos icebergs de espuma de más de 1 metro y más de 1,5 metros de altura, que cubrían toda la superficie del río en Talavera. Una imagen que, por desgracia, aquí también era muy frecuente en Toledo. Hoy el Tajo es menos escandaloso, pero sigue arrastrando el mismo veneno, pero lo hace de una forma mucho más discreta, embebido en sus aguas. En el Tajo, en su ribera, aprendí a escuchar un río. Descubrí el nombre de los árboles, el taray, el álamo blanco, el sauce, el álamo negro, el fresno, el olmo. En el Tajo me enseñaron a distinguir los pájaros, por su vuelo, por su plumaje, pero sobre todo por su canto. En su bosque de ribera aprendí a distinguir el canto del jilguero, del ruiseñor, del pinzón, el verdecillo, el verderón y la oropéndola. En sus bosques de ribera aprendí a leer la naturaleza y la vida en sus orillas, a cerrar los ojos y con los ojos cerrados modelar un mundo de sensaciones con mucho más relieve y profundidad que nos da la vista. El Tajo fue mi biblioteca, el lugar donde los veneros manaban agua limpia y transparente, donde las atarfas se enganchaban y rasgaban la piel, un papel infinito de fina arena donde dibujar con un palo de fresno, donde garabatear, donde leer las huellas de los galápagos, garzas y cigüeñas, y en aquellos tiempos recoger los caparazones, las cáscaras inmensas de las náyades de los mejillones que entonces se encontraban por miles en la orilla, en las islas que dejaba el río al final de la primavera. A mí el Tajo me dio todo eso, que es como decir que me dio mucho de lo que soy ahora. No voy a contarles más historias, mis historias con el Tajo, y ni voy a aburrirles, por supuesto. Solo decirles esto para que vean que tengo un compromiso muy serio con él. Quizás sea el mismo que tiene cada uno de ustedes con el Tajo. Porque todos somos memoria, ideas, impulsos, convicción y convencimiento. Somos decisión, y cada uno de nosotros está llamado a cambiar la situación, cada uno de nosotros. A cambiar la situación de nuestros ríos simplemente porque creemos en ello, y que no se nos olvide nunca porque somos capaces.
Es muy fácil también decir que el problema del Tajo es el trasvase Tajo Segura o los vertidos de Madrid, que llegan por el río Jarama, que realmente ya, como todos sabemos, es el verdadero río que pasa por Toledo. Pero no es cierto. Ese no es el problema grave del Tajo. El problema del Tajo es un problema mucho más profundo. Es un problema cultural, es un problema social. Un problema, a mi entender, de no querernos, de no querer nuestro paisaje, nuestra tierra, nuestro ser. ¿Cómo si no se puede profanar el Tajo colocando aquí una tirolina justo al puerto de San Martín, frente al casco histórico y el paisaje urbano quizá más singular de toda Europa occidental y al menos el más singular de todo nuestro país? ¿Entendería alguien que en Venecia se pusiera un parque temático? ¿No es suficiente aliciente Venecia, por ejemplo? ¿O entenderíamos que llenáramos de grafiti la muralla de Ávila, por ejemplo, porque es más moderno y llamaría más la atención de otro tipo de turismo? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no somos capaces de valorar en nuestra justa medida nuestro paisaje, nuestra cultura, nuestra historia, nuestros elementos diferenciadores, nuestro río, nuestro Tajo, y a cambio ensuciamos y banalizamos todo? El Tajo es el río en peor estado de conservación de toda Europa occidental, eso es indiscutible. Trasvases, vertidos, excesiva cantidad de presas, presión agrícola en las orillas, vertidos difusos, ausencia absoluta de caudales ecológicos reales en el río. Además tenemos un acuerdo con Portugal, el Convenio de Albufeira, que es absolutamente insuficiente para garantizar las demandas del río y las demandas que tiene Portugal. El Tajo, digámoslo claro, muere en la localidad de Trillo, en el Alcarria, en Guadalajara, y solo revive algunas veces cuando España es generosa y le da un poquito más de agua a Portugal, aguas abajo de la presa de Cedillos. Desde Trillo hasta la frontera con Portugal, el Tajo que fue hasta los años 60, 70 del siglo pasado, no existe. ¿Cómo hemos podido ser tan miserables para hacer esto al Tajo? ¿Cómo hemos permitido que se trasvase el 80% del agua de su cabecera, que ya de por sí ha menguado en un 50% en los últimos 35 años? ¿Cómo permitimos en el año 2015, con toda la legislación y más todavía, que se sigan produciendo cientos de vertidos en su cauce, en sus afluentes? ¿Cómo permitimos que aguas abajo de Talavera de la Reina el río desaparezca por completo bajo 300 kilómetros lineales de presas que embalsan 6 kilómetros cúbicos, donde la explotación hidroeléctrica más brutal no ha dejado ni siquiera 1 metro lineal de ribera? ¿Cómo permitimos que el Tajo, a su paso por Toledo, ciudad patrimonio de la humanidad, sea una cloaca a cielo abierto? Hay que repetirlo una y otra vez. ¿Cómo permitimos que el Tajo, a su paso por Aranjuez, paisaje de la humanidad también por la UNESCO, sea un chorro de agua que estos días ha llegado a tener 0,5, 1 metro cúbico por segundo? Cuando Aranjuez es el paradigma de ciudad de recreo junto al río Tajo. ¿Cómo permitimos que el río Tajo se seque todos los veranos y dentro de 2 meses lo tendremos secos, aguas abajo de la presa de Castrejón, y a Talavera nos llegue una gota de agua? Ni por el Tajo ni por el Alberche. ¿Cómo hemos permitido que desaparezcan todos sus bosques de ribera? Todos, que los tractores aren hasta la misma orilla y no quede prácticamente ni una hilera de álamos blancos o de sauces? ¿Cómo hemos permitido que desaparezcan esos álamos blancos donde los pájaros moscones hacían sus nidos con sus amentos, donde ahora prácticamente es imposible encontrar un pájaro moscón, el símbolo para mí de los bosques de ribera y del Tajo? ¿Cómo permitimos que las ciudades, todas, me da lo mismo, Toledo, Talavera, Aranjuez, construyan las llanuras de inundación y se metan dentro del río a construir? ¿Qué va a pasar cuando venga una crecida mínima que llegará? La situación, y ya
atendiendo al título de mi conferencia, la situación después de esta nueva traición que se ha consumado durante estos últimos 18 meses es mucho peor que la existente con el Plan de Cuenca de 1998, es mucho peor. Resumiendo, los volúmenes de agua circulante se han reducido, no se han fijado caudales ecológicos en las 3 ciudades que marcan el tramo medio del Tajo, Talavera, Toledo y Aranjuez, y todos los afluentes, sin excepción, han visto disminuir el régimen de caudales circulantes que tenían antes de este nuevo plan de cuenca, que estaba fijado en el año 1998. Aquí mandan los señores del Tajo, como nos explicó en su día María Soledad Gallego. En la cabecera manda el trasvase, en Madrid manda los abastecimientos, un abastecimiento sobredimensionado con una explotación draconiana de los afluentes del sistema central, y en Extremadura, aguas abajo de Talavera, manda la explotación hidroeléctrica. Los ciudadanos somos un mero estorbo, y todos los que habéis participado en las decenas de reuniones y las citas que nos ha llamado la Confederación, estaréis conmigo en que somos los tontos útiles y nos han utilizado para que los señores del Tajo, saquen tajada, y en este plan de cuenca mucho más. Y por si fuera poco, una vez con el plan de cuenca de 2014, por si este plan no fuese nefasto, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en connivencia con las comunidades autónomas afectadas, ojo, Valencia y Murcia, se ha inventado una cosa que se llama el memorándum de entendimiento, que no es sino coger el poder del Estado y saltarse a la torera lo que había cerrado en el plan de cuenca, que ya de por sí era nefasto para el propio Tajo, como he dicho. Y todo eso para favorecer exclusivamente a un determinado lobby, a un determinado grupo de presión, que son los regantes del trasvase Tajo Segura. Hago un inciso: la cuenca del Segura es la que mayores garantías de abastecimiento tiene de toda Europa occidental. En la cuenca del Segura no se cumple la ley de aguas. Los regadíos tradicionales están por encima de los abastecimientos, cosa que no ocurre en el resto del país y cosa que va en contra de la ley. Así que si alguna vez nos dicen que se mueren de sed o que no hay agua para beber, es mentira. Lo que hay es una sobreexplotación de un recurso, y lo que tienen que hacer es una adecuación de los usos concretos. Es decir, si no hay para regar 400.000 hectáreas en un desierto, habrá que regar 300.000 o 200.000. Pero hay agua de sobra para beber y hay agua de sobra para un regadío más o menos ajustado a las características de su clima. Pero esta gente tiene todo el apoyo y todo el arrope de sus representantes políticos y de todas las instituciones, y además, por si fuera poco, han tenido el apoyo incondicional de nuestro gobierno, del gobierno de Castilla-La Mancha, de María Dolores de Cospedal. Por cierto, la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rubio, del Partido Popular, no tuvo ningún problema en llevar al Tribunal Constitucional el memorándum del trasvase Tajo Segura. Y el Tribunal Constitucional le dio la razón a Aragón. Si el gobierno de Castilla-La Mancha le hubiera recurrido, pues también hubiéramos tenido una sentencia mucho más favorable. Pero el gobierno de Castilla-La Mancha prefirió defender los intereses del trasvase y de los intereses asociados a los regadíos intensivos en el Mediterráneo. En ningún caso defendió los intereses del Tajo ni de Castilla-La Mancha. Aquí nuestro gobierno aplaudió y bendijo el saqueo. De igual manera, la defensora del pueblo también ha dado la razón a todos los grupos ciudadanos que hace año y medio interpusimos también un recurso contra el memorándum. Ha emitido un dictamen, un par de dictámenes muy favorables a lo que nosotros dijimos. La defensora del pueblo nos ha venido a decir que la maquinaria del Estado incumple sistemáticamente la ley, que no se respeta en ningún caso el proceso planificador que establece el propio Estado y que no da lugar a la participación pública. Pero ahí se ha quedado. Entonces, recapitulando, tenemos un escenario donde el plan de cuenca aprobado en 2014, más el memorándum de entendimiento, que se ha concretado en una ley, la Ley de Impacto Ambiental, la 21/2013, en un Real Decreto, el 773/2014, esos documentos, ese aparataje legislativo, de alguna forma ha querido enterrar al Tajo, al menos para un par de décadas. Esa ha sido su intención. Es como si le hubieran echado una losa de hormigón y le hubiéramos dejado ahí enterrado para que no huela y para que no moleste. Que se pudra en la cárcel, como decía antes, y no pasa absolutamente nada.
Pero por otro lado, la razón parece que quiere imponerse y tanto el Tribunal Constitucional, como les decía, como la Defensora del Pueblo alertan de qué está pasando aquí, de qué chapuza inmensa es la que está haciendo el Gobierno de España. Entonces tenemos un tremendo encorsetamiento legislativo, pero, como les digo, no es fácil tapar una mentira tan grande. Entonces, parece que las palabras que nos quedan son traición, saqueo, abandono, olvido, desprecio, resignación. Son las palabras que parece que más casan con el tajo. Pero no es así, porque no quiero que mi conferencia deje esta sensación. Para mí, personalmente, el tajo tiene su propio conjunto de palabras, unas palabras muy concretas: amistad, perseverancia, convencimiento, lealtad, fe, y son con las que me quedo de verdad, no con las otras. Porque el tajo a mí me ha dado la oportunidad de trabajar y conocer a personas que un buen día encontré y que se han convertido en estos años en compañeros, en amigos, en gente en mi camino. Y es gente que no se detiene, gente que sabe que solo lo que se pelea al final se consigue, que no nos van a regalar nada también, que solamente vamos a conseguir lo que luchemos. Y a mí, de verdad, les digo, eso es lo que me importa. No son los primeros, tampoco los últimos. El camino del tajo es muy largo. Que si no se lo pregunten a los componentes del equipo de defensa del Tajo creado aquí en esta ciudad en los años 70. Cuando ya se veía que el trasvase, unido a la situación de extrema contaminación que tenía el Tajo por los vertidos de Madrid, iba a acabar definitivamente con el río. Si esta fuera una tierra generosa y agradecida, con los hombres y mujeres que pelean por ella, con todos, estos hombres tendrían, este equipo de trabajo tendría su monumento, y a estas alturas el Tajo limpio y sin trasvases. Pero esta tierra no es generosa con quienes se desvelan por ella, también tengámoslo claro. Esto es Castilla, donde el cielo es muy alto, porque los campesinos lo han llevado hasta allí, como escribió Miguel Delibes. Y el Tajo sigue como está, y el equipo de defensa del Tajo tendrá que esperar años para haber reconocido su esfuerzo y visión. Y probablemente, y esto es una opinión mía, tendrá que esperar, como Juan de Padilla, 500 años a tener un monumento que reconozca su trabajo, el trabajo realizado en su día. Esperemos que sean menos de 500 años, que sean 300, 400 años. Yo me quedo, y les digo de verdad, con las palabras de esperanza y de rebeldía. Y me quedo con cada una de las personas que me acompañan en este camino. Las que están, las que se han ido y, por supuesto, las que vendrán. Hace unos años, algo más de una década, llegué a Toledo para trabajar aquí. Recuerdo que entonces, vivía en Talavera, venía a trabajar a Toledo, recuerdo los paseos que a la hora de comer daba por el Tajo, a orillas del Tajo. Entonces conocí a una persona muy importante en este camino, a María Soledad Gallego, que es la persona para mí que más conoce y más siente el Tajo. La persona que es capaz de escucharlo y de entenderlo. Es una abogada ambiental que desde entonces trabaja por recuperar el río. Entonces, en aquellas fechas, año 2003, 2004, no había un movimiento organizado de defensa del río. Ahora sí. Existía y existe lo que yo llamo un ecologismo poco activo, un ecologismo de bajo voltaje, un ecologismo que para mí está más atento a la subvención, a la hora de la naturaleza, que exigir responsabilidad al político de turno. Pero a partir de aquellos momentos, de aquellos años, empezó a organizarse definitiva y realmente lo que yo llamo también la novísima defensa del río Tajo. Entonces, como ahora, como hoy, el Tajo a su paso por Toledo no olía a río, no olía a Tajo, olía a detergente, a afluente de depuradora. Hace unos días recordaba esos paseos, me quedé aquí en el puente de San Martín, esperando que anocheciera y oliendo, escuchando al río y oliendo como ese olor que tiene a detergente tan característico del Tajo en Toledo, recordaba aquellos años, hace 10, 12 años, aquellos primeros viajes a Bolarque, a Aranjuez, aquellos primeros grupos que llevé a aquella zona del Alto Tajo para que conocieran la situación, porque la gente no se conocía mucho cómo funcionaba el trasvase, qué le pasaba al río.
y las primeras acciones que emprendimos, que algún día habrá que contar, aunque todavía no es el momento. Unos años más tarde se creó en Talavera la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche de Talavera. Fue el año 2006, aquel año el Tajo se secó en Talavera y el río iba para atrás. Yo he visto dos ríos para atrás en mi vida, el Guadiana, en la zona de los Ojos, y el Tajo en Talavera. Aquel año, que el verano, el Tajo fue para atrás. Y una tarde de septiembre me llamó Miguel Méndez, un compañero, y me propuso crear la plataforma. Bastaron pocas palabras y la historia de la plataforma de Talavera comenzó a rodar. El tiempo corre muy deprisa y ojalá, porque ya han pasado, como decía Beatriz, casi 10 años, ¿no? Y ojalá el río fuera tan rápido como pasa el tiempo. Miguel Méndez es un amigo de esas raras personas que te encuentras en tu camino, y es una persona como de esas que te encuentras en las novelas de caballería o en las novelas de espadachines, una persona con la que dejarías tu vida en su mano, porque es una persona de la que te puedes fiar para todo y puedes pelear con él espalda con espalda. Y así, desde el año 2007-2006, empezamos a trabajar. Al año siguiente, en el 2007, creamos también en Talavera la red del Tajo Tejo, que es un colectivo que engloba ahora mismo a más de 100 colectivos de España y Portugal. Ahí recuerdo que llegó un día Nuria Hernández Mora, otra compañera, que apareció sobre el puente romano de Talavera, y estaba mi compañero Miguel contando historias sobre los canónigos de Talavera, nunca se me olvidará. Y allí apareció ella con la Fundación para la Nueva Cultura del Agua, otro elemento muy importante que se incorporó también para la lucha del Tajo, con los que celebramos en el año 2011 el séptimo Congreso Ibérico en Talavera, centrado en el Tajo. Digo nombres, pero me dejo mucho, pero simplemente quiero resaltar los que fueron llegando en su momento: Alejandro Cano, Jaime Montero, aquí en Toledo con su plataforma también muy beligerante, los compañeros de Aranjuez también están aquí, Roberto Corino en Carpio, Soledad de la Llama, con su calma, con su orden, Pilar Diego en Candeleda, La Guerrera de Gredos, Paca en Valdecañas, Joao Serrano en Santarém, Pablo Constantino con su Protejo, Raúl, Beatriz, Domingo, Pedro, que recuerdo que nos llevó una noche, nos cruzó desde Lisboa hasta Caneiras para cenar, y el otro día hablaba con él, está peleando con los indios en Brasil, en las presas que están construyendo en la Amazonia, ¿no? No les canso, les digo nombres y me dejo muchos, y espero que aquellos que no hayan nombrado me perdonen. No quiero ser sistemático, por supuesto, pero sí solamente decirles que el Tajo, su lucha, son personas, son nombres, emociones, decisiones personales, y que eso marca la diferencia, y la está marcando. El Tajo no está solo, la lucha por el río está en marcha, son muchas voluntades caminando en una dirección, y seremos más, cada día somos más. Una vez en el Barquero de Almurol, un castillo que está ya en Portugal, cuando el río ya casi enfila su camino hacia el Atlántico, un río que parece de cuento de hadas en mitad del río. Un día me llevó el barquero al castillo, ahora se podría cruzar a pie porque no hay agua en el Tajo, y me explicó que él sabía del Tajo, que nacía en España, que venía de muy lejos, estuvimos hablando, y me hablaba de sus fuentes como de un lugar misterioso y remoto, como si fuese un lugar de leyenda para él. Creo, sinceramente, que tenemos que recuperar la magia del río. Y ahora, yo creo que debemos seguir trabajando y dejando muy claras nuestras intenciones. Como colectivos que defienden el Tajo, tenemos que decir claramente que estamos absolutamente vetados en los medios públicos de comunicación regional. Tanto en agrupaciones, nuestros colectivos, como a título particular, no existimos. Como les decía, tenemos interpuestas 3 quejas ante la Comisión Europea. Ayer de madrugada llegaron las compañeras, entre ellas Rosa, desde Bruselas, deja a su familia, a sus hijos, y se va a trabajar por el Tajo a Bruselas. Llegaron de la 4ª Conferencia del Agua. El próximo mes estamos citados ante la Comisión Europea, ante el Parlamento, para dilucidar todos estos incumplimientos de la legislación, y esperemos que las cosas vayan bien. Vamos a ir ya en 4 meses 3 veces a Bruselas. Es decir, la presión que estamos haciendo es una presión importante.
Como plataforma de Talavera y en compañía de otros colectivos hemos interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo, que ha sido admitido a trámite, negando la mayor, es decir, todo el plan de Cuenca, todo el memorándum, todo el decreto de gestión del trasvase Tajo Segura, todo queremos que vaya a la basura. Y en él están trabajando los mejores abogados ambientalistas del país. El mejor equipo de abogados ambientalistas que pueda haber en este país está trabajando en el Tajo. Pero necesitamos dinero, porque aunque nos cobren poco, nosotros ni pedimos ni recibimos un euro de subvención de ningún lado. Simplemente tenemos las cuotas de los colectivos que pagan la plataforma, pero para esta aventura de recurrir todo un plan del Tajo, nosotros no tenemos fundaciones, no tenemos, como tienen en el Levante, empresas paralelas pagadas por los gobiernos autonómicos que nos dan un montón de millones de euros. No, nosotros solamente tenemos a los ciudadanos y vamos a abrir una cuenta para recabar ese dinero. Ahora al final les pondré aquí el número de la cuenta, por si alguno de ustedes quieren colaborar, pero este número va a estar dispuesto en todas la cuenta de la Red del Tajo, perdón, en la página web de la Red del Tajo, de la plataforma de Talavera. Pero nosotros les pedimos ayuda a ustedes y a todos los ciudadanos, porque les necesitamos, os necesitamos. Somos nosotros los que tenemos que cambiar la situación del río. Porque además nosotros no vamos a dejar el campo libre al enemigo en ningún caso. Vamos a pelear, eso lo tenemos muy claro, no vamos a perder ni un minuto. Estos días, planteando la estrategia del crowdfunding, cómo lo íbamos a hacer, cómo íbamos a intentar convencer a los ciudadanos, porque bueno, es difícil, porque estamos en una situación económica muy complicada, me venía a la cabeza una imagen, que yo tengo también de aquellos años 70, de niño, de cuando llegaban en Talavera, los cíngaros, venían los gitanos en sus carromatos y en sus furgonetas a poner películas en los descampados, en las paredes. Y nosotros como niños íbamos a ver esas películas, un proyector antiguo, una tapia, una sábana, películas pues infames seguramente, pero a nosotros como niños nos gustaban, todas rayadas, todas mal. Para nosotros eso era magia, era como luz, era algo distinto. Entonces yo recuerdo que luego pasaban con el sombrero, con lo que podían, y íbamos echando por una peseta, un euro, un duro, lo que podíamos, o nos escapábamos, ¿no? Nosotros, yo pensaba, digo, bueno, pues pongo ese símil, ¿no? Nosotros vamos a pasar ese cepillo, ese sombrero, para que ustedes nos den algo de dinero, porque con ese dinero nosotros vamos a intentar recuperar la magia del Tajo, la luz y la vida del Tajo. Además, tienen mi palabra de que hasta el último euro que vaya a esa cuenta va a estar destinado a la defensa en tribunales del Tajo. Voy terminando. Todos debemos ser conscientes de que el cambio depende de nuestra acción, de la acción de cada uno de nosotros. Debemos ser conscientes, y yo lo tengo muy claro, de que el cambio depende de nuestro impulso. En esta situación debemos proyectar una urgencia moral, no aceptar, no callar, no transigir, no esperar que otro haga nuestro trabajo, porque no lo va a hacer. El cambio dependerá de nuestra acción, de su intensidad, de su convencimiento, de lo profundas que sean nuestras convicciones y lo decisivo que sea nuestro compromiso. Tenemos que coger a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amantes, llevarlos a las orillas del Tajo y decirles que ahí una vez hubo un río, que debajo de toda esa capa de suciedad, de olvido, de abandono, de desprecio, habita un río, ahí está. Que si somos capaces de levantar todo eso con la mente, con los sentidos, como si de una capa de Photoshop se tratase, el Tajo está ahí, sigue ahí. Las playas de la infancia, el agua tibia de julio, el azul refulgente donde se fundían las aguas turquesas, zarcas y calcáreas de las tierras lejanas del Alto Tajo, con el verde profundo y esmeralda del Jarama. Ese color que aún podemos contemplar en algunas de las fotografías, en algunos de los documentos que Eduardo Sánchez Butragueño nos pone en su magnífico blog, Toledo olvidado. Todo está ahí y puede volver, si queremos. Debemos exigir la protección de la ley, no como ahora. No tolerar que la ley nos discrimine y nos convierta en ciudadanos de segunda categoría.
Tenemos que tener muy claro que estamos trabajando todos por la justicia, por lo que de verdad creo yo que deben ser los cimientos de un país, de una democracia donde todos tenemos los mismos derechos y el mismo trato por la ley. Y por supuesto estamos llamados a romper las viejas servidumbres, los moldes que condenan a nuestro río. Creo que tenemos que ser ingenieros, técnicos, economistas, pero también y ante todo tenemos que ser escritores, poetas, artistas, iluminados del Tajo. Escribir, hablar, pensar, pintar, fotografiar, grabar, convencer, conversar y seguir, seguir y seguir, nunca desfallecer. Tenemos que despreciar la hipocresía siempre, tenemos que escupirla a la cara y decir no, nosotros no somos iguales. Levantarnos una y otra vez cuando nos tiren al suelo. Nosotros creemos, tenemos fe, sabemos que las cosas pueden y deben hacerse de otra manera, porque tenemos una misión y no vamos a parar hasta conseguirlo. Tenemos que sacar fuerza de nuestro interior y ser capaces de decir que no. Exigir respeto, forzar el cambio. Y tenemos también la responsabilidad de dar voz a los que quieren defender el Tajo pero no pueden, que no se nos olvide. Tenemos que ser la voz de muchos. No sintáis nunca vergüenza defendiendo al Tajo. Al defenderlo, al exigir recuperarlo, al enfrentaros con el statu quo, con el poder, con las cobardías que nos rodean, con las renuncias, con los políticos vendidos que encontramos por todos los lados, en todas las administraciones, con los indolentes, con los cínicos, con los que nos dicen que para qué perdemos el tiempo, que para qué nos molestamos, que para qué hacemos el ridículo. Cuando encaramos todo eso, estamos demostrando que existe esperanza, que estamos vivos, que la libertad, que la democracia, esas palabras tan grandes, de verdad existen y que peleáis por ellas. No hay mayor símbolo de libertad y de vida que luchar por lo que de verdad crees que es justo, y el Tajo lo merece. Muchas gracias.